La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bienvenidos a Vibra Verde, el programa dedicado a la naturaleza, a impulsar y promover la calidad de vida. Ideado y producido por la Fundación Espacios Verdes, cada martes por Vorterix San Luis, te invitamos a conectar con la energía viva del planeta. En Vibra Verde tendrás noticias, entrevistas, información, inspiración. Súmate a Vibra Verde, donde cada episodio es una semilla de esperanza y acción. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Vibra Verde. Hoy estamos con Juanjo. Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por acompañarnos este día que está acá en Merlo, está bastante nubladito, Frío. con frío. Con nieve arriba debe haber. Debe haber, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, ahora, claro, mirando para afuera no vemos, pues está toda tapada de nubes, hermoso, se ve un paisaje hermoso, pero, bueno, volvió el frío por unos días. Bueno, bienvenidos a todos que están del otro lado. Les comento que vamos a tener dos entrevistas también, como siempre. Vamos a empezar con una entrevista a Mónica Tizone, que es docente y profesional de educación ambiental. Después vamos a tener nuestro bloquecito de una de cal, una de arena, con ese resumen de noticias que va pasando en Argentina y el resto del mundo con esto de la educación ambiental, la sustentabilidad, la calidad de vida, ¿no?, en estos tiempos. Y después vamos a tener otra entrevista con el licenciado Nicolás Lodeiro, que es fundador y actual director ejecutivo de la red Yaguareté. Vamos a conocer un poquito más sobre estos animales tan imponentes de nuestro país, así que eso en el tercer bloque vamos a estar con Nico. Y bueno, Juanjo, a ver si ya estaba, ¿no? Sí, ya tenemos presente. La profesora Mónica ya estaba ahí, entonces la hacemos entrar. Hola Mónica, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, te vemos bien, excelente, así que bienvenida Mónica a Vibra Verde. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer estar con ustedes. Muy bien, bueno, Mónica, te presento 2 segunditos y comenzamos a charlar, dale. Mónica Tizone es profesora, docente e investigadora en educación ambiental, integrante de EAR, Educadores Ambientales en Red de Argentina, y vamos a charlar un poquito sobre esta mirada desde la gestión institucional, ¿no?, en la organización de proyectos educativos ambientales vinculados con la formación de profesores, ¿no?, en este caso con Mónica. Sí, la verdad que hablar de gestión institucional en relación a proyectos educativos ambientales es bastante novedoso en Argentina, si bien en cuanto a la posibilidad de hacer investigación al respecto, ¿no? Porque en realidad la educación ambiental nace en nuestro país justamente por trabajo, por tomar responsabilidad sobre las situaciones ambientales conflictivas que se vivían o que se viven en los territorios cercanos a las escuelas. Así que estos proyectos institucionales no son en realidad una novedad, pero siempre en general han sido vinculados más a las prácticas educativas de docentes particulares, ¿no?, de docentes que están más relacionados con estas temáticas. A veces puede ser geografía, a veces puede ser biología, a veces pueden ser alguna de las otras materias o disciplinas que sobre todo tienen en las escuelas secundarias, pero desde la gestión institucional es más difícil interpretar, ver, analizar y reflexionar al respecto. Primero porque en general el rol del director o el rol del equipo directivo está más vinculado a tareas administrativas y un poco desenfocado en tareas pedagógicas en los últimos años.
Entonces, recuperar esa función esencial que tiene el equipo directivo o el director para liderar este tipo de proyectos hace una gran diferencia en cuanto a la construcción de posibilidades de ampliación del proyecto. En general queda más vinculado a un curso, a un profesor y a un tipo de agrupamientos de estudiantes. En cambio, cuando lo pensamos desde la gestión educativa, desde el rol del directivo, el trabajo es mucho más colectivo. Primero porque el director tiene que intentar romper las barreras disciplinares. Esto es una tarea que en Argentina se hace, y en general en la educación formal pensada por materias separadas y sobre todo por profesorados diferenciados, ¿no? El de matemática, el de lengua, el de historia, el de inglés, el de educación física, etcétera, hace que sea muy difícil pensar en vincular a este tipo de conocimientos tan distantes y tan diferentes entre sí para coordinar una investigación o una tarea de trabajo comunitario o de trabajo territorial en función del ambiente, de las problemáticas ambientales o de aquellas cuestiones que en general los estudiantes traen a la clase, porque son los principales en estar preocupados, son los principales actores preocupados del territorio acerca de qué pasa con sus lugares de vida, por qué pasan por determinadas situaciones y no por otras, qué pasa por la contaminación de pequeños arroyos o riachos que tienen cerca de sus casas o con la basura. Entonces ellos traen generalmente la problemática y algún docente más interiorizado y más curioso puede tomarla como propia y llevar adelante. Ahora, el director cuando toma, o la directora cuando toma el liderazgo de este tipo de proyectos, tiene que romper con esos cercos disciplinares y pensar en integrar todas esas áreas del conocimiento para construir un nuevo conocimiento, porque el conocimiento ambiental es otro tipo de conocimiento completamente diferente a los que nosotros en general estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces, en el caso de la formación docente, es mucho más interesante esto, porque la meta es enseñar a los futuros profesores y profesoras a diseñar este tipo de proyectos y a encontrarse con otros muy diferentes a ellos y que tienen lenguajes, y sobre todo lenguajes diferentes, pero que tienen que integrarse para poder interpretar, reflexionar e incluso ir hacia la posibilidad de transformación de esa situación en concreto que la están mirando como problemática en ese territorio o en esos lugares cercanos a los ámbitos escolares. Así que esta tarea es esencial para poder transformarlo en un trabajo colectivo y para poder generar otra forma de pensamiento, otro sistema de pensamiento que permita incorporar otros saberes. Todos sabemos algo, dice Freire, y todos ignoramos algo. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar saberes que tiene la comunidad? Y que nosotros no, porque a veces en general los docentes o los directivos no estamos viviendo específicamente en ese territorio, vamos a ese territorio. Claro. Pero nuestros estudiantes, las familias de esos estudiantes tienen un conocimiento, tienen un saber que han desarrollado durante mucho tiempo acerca de cómo viven en esas condiciones y qué condiciones necesitan modificar. Entonces ahí sí nosotros entramos a colaborar para poder pensar desde otro lugar, poner más conocimiento a esa situación y encontrar una posibilidad de reflexión para la transformación de esas realidades. Claro, inclusive pienso en encontrar soluciones, ¿no?, a esas problemáticas que llevan los alumnos mismos, que son, como decías, los que viven en esa realidad día a día, ¿no?, en ese territorio, y ustedes, los docentes, los profesores, desde la parte educativa y conocimiento y habilidades y qué hacer en cada caso, bueno, complementan en ese punto. Claro, el saber pedagógico que tiene un profesor o una profesora o que tiene incluso el equipo directivo hace que pueda pensar desde la metodología en formas diferentes. Entonces, una podría ser, ahora escuchándote, que hemos utilizado, que es la pedagogía de la demanda. Entonces, ¿a quién demandar? ¿Qué demandar? Claro. ¿Cómo demandar? Entonces es un proceso de aprendizaje
que fortalece estas habilidades de comunicación con el territorio en cuanto a la gobernabilidad, el intendente, el consejo deliberante, las cooperativas, en general siempre hay algún otro organismo que está vinculado a las problemáticas que transitan en esos lugares de vida nuestros estudiantes, ya sea por contaminación, por falta de obras de saneamiento ambiental, por ejemplo, claro. o por temas de agua, ¿no? Por falta de acceso a algunos de los derechos elementales y fundamentales que también tienen que ver con la educación ambiental. Claro, inclusive también mirándolo del otro lado, ¿no? Ahora más que el alumno venga con la problemática o la pregunta, ustedes bajar la línea de lo que necesitan tener o necesitan saber para que después el alumno se pregunte, pero yo esto lo tengo o no lo tengo. Y ahí también de ahí parte la reflexión. O sea, es un ida y vuelta constante, imagino. Totalmente. Sí, constantemente estamos enseñando y aprendiendo paralelamente. Esto es algo muy interesante de la educación ambiental porque estamos también en esta postura de la educación tradicional, alguien que porta el saber y por lo tanto tiene el poder de decidir sobre otros acerca de lo que es bueno para ellos, supuestamente, ¿no? Claro. En cambio, en educación ambiental, el tratamiento de la temática es más horizontal. Todos sabemos algo y lo tenemos que aportar para poder nutrirlo, para poder intensificarlo y profundizarlo, para entenderlo, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es ver cómo comprendemos esa situación, superando inicialmente la queja. Entonces, esta idea que vos traes acá es muy común, digamos, también, pero hay que encontrarle metodológicamente la vuelta para que no sea una imposición, para que el estudiante no lo vea como una imposición, sino que justamente se sienta parte y protagonista de esas tomas de decisiones. Entonces, por ejemplo, una de las posibilidades, cuando yo quiero saber, como director o como profesora, ¿no? Quiero saber qué es lo que está sucediendo en este grupo de alumnos, en estas familias, cómo identifican si tienen o no tienen problemáticas cercanas, cómo las visualizan. Lo que puedo armar es un mapa de conflictos territoriales. Ajá. Entonces, ellos sin haber tomado conciencia todavía acerca de la situación en la cual están viviendo, esa construcción colectiva de un mapa del área puede permitirles descubrir en qué condiciones están y desde ahí sí se pueden desarrollar algún tipo de acción concreta, ¿no? Yendo siempre pensando en que primero tenemos que aprender y después en ese aprendizaje hacia dónde lo volcamos, ¿no? Si lo volcamos hacia la demanda, lo volcamos hacia la comunicación y la información del resto de la sociedad, ¿cómo hacemos, ¿no? Para ir hacia la idea de transformación colectiva del área. Claro, colectiva, y mientras más personas también pueda llegar, o pueda divulgar, o pueda tener este conocimiento, también van a tener esas herramientas, ¿no? Para accionar, y ahí entra en juego también, bueno, depende del territorio, también habrán unas herramientas u otras. Pero, Mónica, también aparte de eso, ¿qué evolución ves, no sé, 15, 20 años atrás hasta ahora sobre este tema? Y la verdad que con respecto a evolución, por lo menos en lo que es la zona donde yo me muevo, no veo mucha. Fue muy importante desde la década del 90 hasta el 2010 más o menos, sí. Todos los proyectos institucionales y los proyectos en general ambientales, sean áulicos o institucionales, eran muy potentes, muy interesantes para ver cómo se trabajaba con los estudiantes en la interpretación de su realidad y cómo iban avanzando en la construcción del conocimiento desde las dinámicas ecológicas, las características culturales, las formas de apropiación del territorio, etcétera. Pero la educación ambiental justamente tiene esa condición, ¿no? Su objeto de estudio es la forma en que se relaciona la comunidad, la cultura, con la naturaleza en la cual se ha insertado. Entonces, desde ahí se pueden generar una serie de análisis y de reflexiones que nos van acercando acerca de cómo fuimos apropiándonos de ese territorio y cómo lo vamos visualizando. En general lo vemos como una canasta de recursos, dice Budinas, ¿no? Es decir, sacamos. Es un territorio donde
podemos empezar a sacar cosas que nos interesan para mantener nuestro sistema de vida. Entonces lo mercantilizamos sobre todo la naturaleza y mercantilizamos el territorio. Ahora, ¿cómo vamos hacia la otra forma de interpretación, más social, más de comunicación entre los actores que se vinculan a ese territorio y generar estas acciones de sustentabilidad que también mencionabas vos, ¿no? Es decir, que estos proyectos han ido mutando durante todo este tiempo y en los últimos años se han ido abandonando un poco. Hay experiencias, pero son mucho más esporádicas, mucho más distantes unas de otras y por lo tanto desagregadas de la realidad global y de la realidad planetaria. Principalmente en la Argentina, uno de los temas que no estamos trabajando a fondo tiene que ver con el cambio climático y la justicia climática. Sí, que son puntos que, bueno, que en menos de un mes se estará también debatiendo eso mismo, ¿no? En la próxima COP30 en Brasil. Que, bueno, inclusive pasa esto, ¿no? Que las reglas o los límites que se habían, o los acuerdos que se habían impuesto, vemos que no se están cumpliendo. Vemos que tampoco se está transmitiendo el por qué no se está cumpliendo, o se renuevan acuerdos, o si era para el 2030, bueno, ahora paso al 2050. Entonces entiendo esto que vos decís ahora, el por qué también no estamos viendo avances concretos, ¿no? Exactamente, porque tenemos poco conocimiento, porque la verdad que la única manera de poder accionar de manera reflexiva y de manera contundente, digamos, frente a una situación, tiene que ver con cómo construimos nuestros discursos, pero esos discursos no pueden estar balanceados de sentido. Claro. Tienen que estar cargados de conocimiento, cargados de saberes, cargados de sentidos en función de valorización de la vida, de resolver cuestiones que tengan que ver con lo que es la calidad de vida, con el bienestar de cada uno de los seres humanos, ¿no? Y vemos que cada año se va degradando un poquito más, se van degradando las relaciones, se va degradando el sistema alimentario, se va degradando el sistema laboral, se va degradando el sistema educativo. Entonces, frente a tantos niveles de avances de la crisis que va degradando cada estadio, cada espacio, ¿no? Se va degradando. Entonces estamos como que en una situación donde la crisis nos ha avanzado tanto y nos ha cooptado tanto nuestra vida, que estamos en un grado de dificultad muy alto de poder revertir esto, de poder como dar pequeños pasos hacia atrás y ver cómo tomamos fuerza para ir hacia adelante con otras formas de pensamiento. Sobre todo tiene que ver con cómo pensamos sobre nuestro territorio. Y eso no nos dan espacio para poder hacerlo. Hay muy poquitos espacios de reflexión y hay muchos espacios de dominación. Y ahí es donde estamos bastante complicados para poder ir hacia otro horizonte de posibilidad y nos sentimos medio atados de pie y de mano, ¿no? Sí, entiendo también por qué decís eso y no sé, pregunto también para desde nuestro lugar como medios de comunicación también, y en este caso a través de una fundación que se dedica a la educación ambiental también, preguntarte también, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar o qué tipo de mensajes podemos ayudar a divulgar más allá de la conservación, de cuidar los recursos, de cómo tratarlos y demás? ¿Cómo podemos seguir colaborando? Bueno, a mí me parece muy importante en estos últimos tiempos todo lo que tenga que ver con las actividades de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil, también como se llaman, ¿no? Uh-huh. Son puntos muy fuertes ahora para poder continuar el lazo, el contacto entre la realidad socioambiental y estas desvinculaciones que tienen las comunidades con sus territorios, ¿no? Entonces, desde las fundaciones en general, o desde de ustedes en particular, me parece que el mensaje tiene que ir en relación a buscar formas de producción del conocimiento. Es una de las cuestiones que hemos visto que también están muy
complejas, porque pensamos que todo nos tiene que venir dado, alguien nos tiene que decir cómo hacerlo, o alguien nos tiene que decir qué hacer, y nosotros entonces solamente nos queda obedecer. Y esas son las reglas de juego que se imponen desde otras lógicas de que refuerzan los procesos de dominación territorial. Entonces nosotros tenemos que ir justamente al camino contrario, al camino de la producción de conocimiento, al camino de la reflexión colectiva, a generar espacios nuevos donde nos podamos encontrar, jóvenes y adultos, a generar divulgaciones en medios donde se puedan leer cuestiones, ya sean en un formato digital o en formato papel. Hoy sabemos que el digital es el que más domina la escena. Entonces, bueno, generar cuestiones que uno pueda ir leyendo y pueda ir comprendiendo por qué estamos en una determinada situación y no en otra, y qué pasa en otros países con respecto a las mismas situaciones que atravesamos nosotros, ¿no? Y eso va a ir produciendo de alguna manera un efecto dominó, en el cual nos vamos a tener que empezar a preguntar cuestiones. Acá lo importante es plantear la pregunta, ¿no? O generar las dudas, plantear nuevas preguntas, resignificar conceptos, ¿no? Hablaste hoy de sustentabilidad, y es un concepto que está muy manoseado, digamos, en el sentido que se utiliza para todo, ¿no? Lo utilizan para una campaña publicitaria, entonces nos obligan a acceder o a comprar determinado producto porque supuestamente es sustentable, pero no nos ponemos a pensar mucho, no analizamos, no investigamos mucho. Entonces ahí es donde creo que las fundaciones tienen un rol central, ¿no? Permitir esta investigación, trabajar junto con otros en ese tipo de pequeñas investigaciones. ¿Qué nos quiere decir esta campaña publicitaria? Claro. Y estamos dispuestos a seguir esta línea de trabajo que nos proponen, o queremos otra. Tal cual, yo creo que la reflexión cuando dijiste, o también darnos ese permiso a hacernos preguntas, más allá de la información que estamos recibiendo a través de una publicidad, pienso igual, realmente, ¿qué me están diciendo que es sustentable, no? ¿O por qué me están diciendo que es sustentable? Cuando antes no me lo estaba diciendo, ponerle la misma empresa, ¿no? ¿Por qué ahora me está diciendo y antes no? Antes no era sustentable, o a qué le están llamando sustentable desde su punto de vista, ¿no? Tal cual, hacerse esas preguntas yo creo que abre también a lo que vos decías, a no estar bajo la dominación. Tal cual. A que otros no nos digan qué tenemos que pensar o qué tenemos que decir, sino que nosotros podamos encontrar ese camino propio de qué queremos decir, cómo queremos vivir, en qué condiciones queremos que nuestra vida sea fructífera, ¿no? Nos lleve al progreso, nos lleve a una prosperidad, a una mejora, y no estar por ahí sujetados de alguna manera a determinadas condiciones que nos imponen desde otros lugares. Por eso la educación ambiental a mí me interesa mucho en el ámbito formal y en el ámbito no formal. Pero en el ámbito formal tiene unas características que permite justamente elevarse o salir de la estructura, del esquema formal, que generalmente está más vinculado a esa reproducción. Bordiú habla de la reproducción cultural, entonces la escuela reproduce lo que ve desde los mecanismos externos de la sociedad. Y en la educación romper con eso es muy difícil, por eso hablamos que la educación ambiental es contrahegemónica, y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que hay un aspecto ideológico en el cual nosotros nos tenemos que sustentar y lo tenemos que defender, porque no vamos a tenerla fácil. Claro. Nunca, jamás la educación ambiental ha tenido su tarea facilitada, su camino facilitado, porque está justamente enfrentándose a prácticas construidas durante muchísimos años y que siempre a alguien benefician, ¿no? Más que a otros. Claro, sí, absolutamente. Y por otro lado, la educación no formal, que generalmente las fundaciones son las que están vinculadas a esto en las comunidades, donde pueden tener un trabajo más concreto con pequeños grupos de jóvenes o pequeños grupos de niños o pequeños grupos de adultos, que hace que sean grandes replicadores de estas nuevas maneras, o de estas maneras, no diría nuevas, pero sí, claro, de estas maneras disruptivas de volver a repensar mi vida, ¿no? La vida. Sí, qué
Interesante y llamado a la reflexión, Mónica, te agradezco por estas palabras y lo que nos has compartido. Bueno, estuviste en Portugal hace poco en un congreso, ¿querés contarnos brevemente cómo fue la experiencia? Sí, la verdad que la invitación es de la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental, que realizan sus jornadas internacionales y nacionales cada año, y este año lo hicieron en la isla Faial de las Islas Azores, ahí, dentro de las Islas Azores, y en su capital, que es Horta. Y la verdad que me encontré claro, eligieron un espacio geográfico, un espacio físico muy particular, porque está rodeada de volcanes. Exacto. Y es un geositio. Cómo la UNESCO ha interactuado de alguna manera para que todo el capital del patrimonio natural que tiene Azores sea puesto en valor de una manera que nosotros desconocemos en América Latina, sobre todo en Argentina. Creo que he andado por todos lados y he visitado muchísimas zonas, sobre todo de lo que llamamos turismo, o llamamos ecoturismo, turismo ecológico, turismo de naturaleza. No tenemos ningún espacio que esté revalorizado de la manera en que lo ha hecho UNESCO con los geositios en Islas Azores, por ser una zona volcánica única como patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces eso fue muy impactante en un primer momento. Y después, bueno, el trabajo de reflexión que hicimos durante 3 o 4 días, sobre todo hablando de justicia climática, la doctora Marilia Torales de Brasil, que es una de mis mentoras, y con Laura Barcia de Uruguay, con las cuales compartimos mesas junto con el presidente de ASPEA, con Joaquín Pintos, para analizar en qué momento nos encontramos, en qué situación nos encontramos en Iberoamérica en relación a la educación ambiental. Así que eso fue muy, muy interesante compartir y poder visualizar algunos aspectos e incorporar otros que nos permita proyectarnos desde aquí, desde América Latina hacia el mundo. Qué bueno, Mónica, felicitaciones por esa participación. Imagino lo interesante que fue más allá del lugar espectacular sí que es. Te quiero agradecer enormemente por darnos este tiempo, esta entrevista. Me habías comentado que, querés compartir tus redes sociales donde te encontramos. Sí, genial. Por Instagram me encuentran como Tizone Mónica, con apellido y nombre, porque no sé por qué, pero el algoritmo lo puso así. Y en el Facebook me encuentran con mi nombre y apellido completo, Mónica Noemí Tizone. Perfecto. Generalmente comparto muchísima biografía, comparto sentipensares, comparto congresos o libros, sobre todo, que van llegando y que nutren también a la comunidad de la educación ambiental. Seguramente, así que en la grabación, igual cuando subamos el programa grabado, vamos a dejar también esos links de tus redes, así que ahí van a estar también. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, por tu tiempo y entrevista. Muy amables. Muchísimas gracias a ustedes. A vos. Un placer. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a una pausita después de esta primera entrevista. ¿Sí, Juanjo? Volvemos en un ratito. En Vibra Verde nos encanta escucharte. Envíanos tu WhatsApp al 2664747073. Tu opinión nos interesa. Vibra Verde. No te vayas, ya regresamos. Vorterix. Muy bien, acá compartiendo entonces ahora el bloquecito de las noticias, una de cal, una de arena, a ver qué está pasando por el país y por el mundo con esto de la sustentabilidad, el medio ambiente, ¿no? ¿Qué hay por ahí?
pensaba recién también que se me pasó rápido el bloque con Mónica. Sí, aparte muy lindo, muy interesante. Sí. Me dejó mucho picando, estaba por participar, pero digo, no, allí no. Bueno, anotamos después, Dale. me decís si anotamos las preguntas y Sí, se las sí, pasamos sí. y la volvemos a invitar a Mónica. Claro. Entonces. No, porque había temas ahí, viste, con el tema de, que está bárbaro el tema de educación, todo eso, pero hay muchos factores que tienen que involucrarse, porque si no estamos trabajando todos por separado. Exacto, Juanjo. ¿Viste? Estamos hablando de educación, bárbaro, pero a ver, también tenemos que ver la cultura de cada lugar y aplicar desde la cultura de cada lugar. Yo que vine de afuera acá, Ajá. me encontré con otra cultura en donde no le dan tanto interés al medio ambiente. Y vos Sí. fíjate que todos los que por ahí hacemos algo por el medio ambiente, no somos nativos. Tal y cual, eso me mirá. llamó muchísimo la atención. Ujú. ¿Viste? Sí, bueno, ahí ahora me abrís a otra ¿Viste? pregunta Sí. y a otra reflexión en el sentido de que, claro, porque bueno, ¿qué importancia o por qué en realidad los nativos, ¿no? Los del lugar, no le dan esa importancia o por ahí no era necesario y llegamos Claro. nosotros y ahí se tuvo que poner a pensar Claro. sobre esto, Exacto. ¿no? Habría que también ahí indagar un poquito más. Pero bueno, yo creo que esta acción, ¿no? Y nosotros que venimos por ahí de afuera, como decías, y queremos compartir estos conocimientos y como decía Mónica también, las herramientas, según Claro. ¿no? la zona, van a necesitar unas herramientas y no otras, y a veces por ahí no tenemos todas las herramientas que necesitaríamos, o como decís bien vos, Juanjo, qué otros actores involucrados también necesitamos. No solamente la voluntad de querer proteger y por cuidar eso. nos va... No, tan solos como las ONG que andan sueltas, desperdigadas y solitarias. Es lamentable porque si primero el factor político no participa, no tiene fuerza. Si la parte de la educación junto con la cultura, porque como decimos, nosotros venimos de otra cultura, de una cultura arrasada, por ahí decir. Y venimos a un lugar donde vemos que se puede salvar, entonces Claro. nos desespera eso. Y por ejemplo, yo tuve muchos por ahí conversaciones con gente de acá y te das cuenta, no, me dice, si siempre fue así. Claro. Claro, pero no podés cortar un algarrobo para prender un fuego, un asado, porque un algarrobo tarda mucho en recuperarse. Y usá otro tipo de leña que sea más fácil de recuperar. No, pero ¿por qué? ¿Viste? Porque No vas a siempre cambiar esas costumbres. ¿Viste? Bueno, wow, punto importantísimo el que acabas de mencionar No, de sí, costumbre, claro. ¿no? Porque también el que sea costumbre no quiere decir que No, sea que esté bueno bien. No, exacto. o que sea positivo. Claro. Por ahí es bueno, pero no es positivo. Entonces, sí, tema interesantísimo, Juanjo, para seguir horas y horas hablando de esto. Pero bueno, vamos ahora Vamos a a las noticias, a ver qué pasa. Empezamos ahora con una de Cal. Y dice, Argentina está lejos de cumplir la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático. Dice, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales advierte que a 2 años de la sanción de la ley 27.520, el presupuesto asignado fue casi simbólico, para no decir un chiste, de 4.7 millones de pesos en 2023 y pasó a tan solo de 300.000 pesos en 2024. No lo digo, pero digo, es un chiste. Sí. En 2021 y 2022 tenía presupuesto asignado, pero no se ejecutó ni un solo peso para implementar la ley. Ah, pero estaba. Estaba ahí 300.000, Estaba. ¿A dónde fue? Vamos a hacer esa pregunta, Sí. sí. Dice también el presupuesto es fundamental para apoyar y alentar a que cada provincia elabore su plan de respuesta al cambio climático. Hasta el momento, 3 provincias tienen sus planes aprobados, 11 tienen sus planes en proceso de convalidación y 10 provincias no presentaron ni siquiera el plan. La COP30, la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático, que se realizará, como mencionábamos también anteriormente, en Brasil ahora este noviembre, es una oportunidad para fortalecer la implementación de la ley y actualizar las metas nacionales de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.
Nuestro país tiene una ley vigente, iniciativas puntuales y compromisos internacionales, solo falta cumplirlos. Sencillamente falta cumplirlos. Ahí vamos, bueno, pasamos a la próxima, una noticia de Arena que dice: empresas, cooperativa y universidad pública trabajan juntas contra el cambio climático. El pasado viernes 24 fue el Día Internacional contra el Cambio Climático y nos parece oportuno, ¿no? Compartir esta experiencia. Naranja X, una fintech nacida en Córdoba, compensa su huella de carbono a través del proyecto Bosque Vinalito, en Jujuy, en el Gran Chaco argentino, una región de alta biodiversidad y una de las más amenazadas del planeta. Allí, la empresa Nativas y 70 familias de la cooperativa Fraile Pintado trabajan juntos en la restauración de 1.883 hectáreas mediante el cultivo y plantación de especies autóctonas. Además, instalaron un molino especialmente diseñado para producir harina de algarroba y generar crecimiento económico local a partir del bosque de manera sostenible. Con un potencial de captura de 77.6 toneladas de dióxido de carbono entre 2020 y 2040, el proyecto utiliza la metodología internacional REDD+ y es verificada por la Universidad Nacional de Rosario para asegurar la transparencia y trazabilidad de los resultados tanto ambientales como sociales. En Vinalito demostramos que es posible recuperar el bosque nativo y al mismo tiempo regenerar el tejido social y económico de las comunidades rurales. A través de soluciones basadas en la naturaleza, tecnología, blockchains y alianzas con empresas como Naranja X, estamos creando un modelo replicable de acción climática que integra transparencia, innovación y desarrollo sostenible, destaca Gaspar Mac, cofundador de Nativas. Ahí está compartiendo Juanjo la noticia, la web. Bien, pasamos otra noticia de Cal, que buscan modificar la ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego. Esta es una noticia de nuestro blog en Aprendiendo en Verde, en el blog de las noticias de la Fundación Espacios Verdes, y dice: en 2021, tras una larga lucha de vecinos, academia, ciencia y ONGs, la legislatura de Tierra del Fuego promulgó por unanimidad la Ley 1335, que prohíbe el cultivo y producción de salmones a fin de asegurar la protección de los bienes naturales, los lagos y los ecosistemas marinos. Si bien la ley no se reglamentó, ahora hay proyectos para derogarla, justamente. ONGs recuerdan que para fundamentar la ley se tomó como caso testigo el de Chile, que es el segundo productor mundial de salmones. Allí, el salmón es una especie introducida y cultivada en una suerte de redes flotantes en el mar, donde los peces crecen hacinados para el engorde con un uso intensivo de antibióticos y antiparasitarios que terminan generando resistencia microbiana. Según el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, la salmonicultura en Chile evidencia ganancias para pocas personas, ecosistemas alterados, tanto marinos como de agua dulce, ya que inevitablemente hay salmones que salen de las jaulas y migran aguas arriba para desovar. Y también genera impactos dañinos para la salud pública y para otras actividades económicas, que en el caso de Tierra del Fuego, las que más se perjudicarían son el turismo y la pesca artesanal, por supuesto, porque ante grandes máquinas de producir, cultivar y tal, la pesca artesanal obviamente no tiene semejantes herramientas y sistemas para estar a la par, ¿no? Sí, queda absorbido directamente por esta gran empresa. Exacto. Sí. Y bueno, ahí sí que estamos en desigualdad, ¿no? De competencia.
Condiciones. Y condiciones, exacto, Juanjo. Competencia y condiciones. Pasemos ahora una próxima. Ahora quedan 3 positivas. Sí, sí. Vamos muy bien. vamos ahí. Nos robamos una de cal y metemos una más de arena hoy. Así que bueno. Dice esta próxima, plantaron justamente, si es positiva, ¿cómo va a ser mal? Plantaron más de 5.000 árboles nativos para recuperar la selva misionera. Fundación Vida Silvestre, junto con el Ministerio de Ecología de Misiones, plantaron más de 5.000 árboles nativos en un área que la Fundación donó en 2024 al Parque Provincial Forester. Esta acción forma parte de un proceso de restauración del bosque nativo, ya que las 100 hectáreas donadas habían sido usadas para actividades agrícolas, cerca del 40% fue deforestado y el suelo quedó compactado y perdió su diversidad. Esta iniciativa conjunta entre el gobierno provincial y la ONG es de vital importancia para fortalecer el corredor biológico Uruguay Forester, una conexión entre reservas naturales, clave para la conservación, por ejemplo, del yaguareté, y recuperar los servicios ambientales que brinda la selva misionera a la comunidad. Como hablábamos hoy con Mónica y con Juanjo, la importancia ¿no? de la integración y la cooperación de varios ámbitos de la sociedad, no solamente unos, los afectados, no solamente el docente o los docentes los que tienen los conocimientos, las herramientas, sino también, en este caso, ¿no? el gobierno que tiene toda esa articulación y esos métodos también para aportar a que esto suceda. Acá menciona el yaguareté, bueno, ya vamos a tener en el próximo bloque la entrevista con Nico, ahí especialista en yaguaretés. Próxima de arena, que nos queda esta y una más. Dice, una historia de reconexión entre sociedad y naturaleza desde la reserva Pumacahua. En 2018, un grupo de jóvenes armados y acompañados por perros mataron a una puma que había dado a luz a 5 cachorros en Idiazábal, provincia de Córdoba. Inconscientes del daño causado, grabaron un video, lo viralizaron y repartieron los cachorros como botín. La comunidad y la policía actuaron rápidamente. Los cachorros fueron rescatados y llevados a la reserva Pumacahua, pero estaban muy débiles y solo una hembra sobrevivió. La llamaron Talita. Ante la violencia de los jóvenes, la respuesta en las redes fue de más violencia. Y para cortar con ese círculo vicioso, desde Pumacahua invitaron a los chicos a la reserva para que conozcan a Talita y planten 10.000 árboles nativos como reparación. Con la aprobación de sus familias, los chicos cumplieron el compromiso y tomaron conciencia del daño que causaron y entre lágrimas y vergüenza le pidieron perdón a la puma cachorra. Hoy Talita tiene 7 años y vive en la reserva. Y con esta historia desde Pumacahua hacen hincapié de que nadie es mejor que otro, que necesitamos ayudarnos, que la guerra puede estar en el patio, en la casa y en los comentarios en las redes sociales, no solo en Ucrania o Medio Oriente. Y que las historias que muestran los miserables y terribles que podemos ser también pueden torcerse y transformarse si así lo decidimos. Realmente, bueno, claro, ¿no? de una situación, de un acto feo, triste, pasamos a esto, ¿no? A la toma de conciencia. Pero claro, ¿cuándo tomamos conciencia? ¿Cuando alguien nos dice que tenemos que hacer tal cosa? No, cuando lo vemos. Estos chicos fueron a este lugar, vieron a esta pumita que daba y ahí tomaron conciencia de lo que realmente, del daño que habían causado, ¿no? Sí, lamentablemente viene atrás. Viene atrás. Eso no quiere decir que salgamos a hacer... cultural el tema. Exacto. Y eso no quiere decir que salgamos a hacer cosas dañinas para darnos cuenta. No, por supuesto, nada que ver con eso. No lo hagan nunca. Pero también no le demos la espalda cuando suceden estas cosas. Como hicieron, acá en Pumacahua,
hicieron esa intervención, ¿no? Y para que los chicos tengan la interacción de verdad con este animal y tomen esa conciencia. Estoy segurísima que esos chicos hoy en día están llevando ese mensaje. No, ni hablar. Aparte, más, por ejemplo, en la zona donde vivimos nosotros, que tenemos, caminaste 2 pasos y ya tenés contacto con toda la naturaleza, y muchos dicen, ¡ay, una araña! Dejala, correla a un costado, una víbora, correla a un costado, lo que sea, dejalo, porque hay algo que por ahí yo les digo a la gente, y es que uno está invadiendo. No es que ellos te invadieron tu jardín, vos estás invadiendo el lugar de ellos, entonces dejá el lugar, porque el ecosistema se corrige solo, ¿viste? Nosotros no. Es más, yo sigo en duda si somos de este planeta, pero es otro tema. Ah, es verdad, lo habías planteado una vez, Juanjo. ¿Viste? Yo sigo con ese tema, pero bueno, porque no encajamos en ningún lado, ¿viste? Pero vos fijate, yo siempre me llama la atención, famoso en una sábana del África, que todos los animales van a tomar y nos atacan. Exacto. Cuando es agua, van todos los animales a tomar y no, salían de ahí si el tigre caza bueno, pero en ese lugar hay tregua. Ahí tengo. Si estaría el humano, aprovecha para agarrarlos a todos. Claro, y nos hacemos una cartera de víbora y serpiente Ese es y el tal. tema de cultural que sigo diciendo, ¿viste? Y que no somos de acá. Y que no somos de acá. Sí, a ver, la naturaleza se corrige sola, la naturaleza es sabia, se equilibra sola, pero claro, nosotros tenemos que ayudar también a ese equilibrio, o por lo menos destruir lo menos posible e impactar negativamente lo menos posible. Es eso lo que pedimos, nada más ni nada menos, impactar lo menos posible y ser consciente de que si lo estoy impactando, a ver por otro lado cómo lo puedo corregir también, cómo lo puedo sanar, cómo lo puedo equilibrar desde otro lado. Así es, así que estas son las acciones, ¿no?, que aplaudimos también y que agradecemos a estos chicos por ese cambio de conciencia real. ¿Nos queda una más? ¿La del CONICET? ¿La del CONICET? La del CONICET. A ver, se lanzó la plataforma Casa CONICET, que conecta ciencia, tecnología y sociedad para impulsar la construcción sustentable en Argentina y así mejorar la vida de las personas y cuidar el planeta al mismo tiempo. En esta plataforma encontrarás soluciones innovadoras desde sistemas constructivos, prefabricados y bioclimáticos hasta materiales reciclados y energías renovables adaptadas a cada región del país. La plataforma permite que investigadores, cooperativas, empresas y gobiernos trabajen juntos en el desarrollo de viviendas reales, sostenibles, con eficiencia energética, confort térmico y acústico y bajo impacto ambiental. La verdad que sí, la estuve chusmeando bastante esta plataforma. Hay mucha información, mucha explicación de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro también. Bueno, dependiendo la zona, el terreno, el sitio donde querramos construir y demás, bueno, y sobre todo si vamos a empezar de cero, porque la remodelación está ok y también lo ayudan, pero ya el empezar desde cero, y qué mejor hacerlo de la mejor manera para impactar menos, ¿no? Vos sabés que hace unos años, te voy a agregar, Dale. hubo, desde Turismo de Nación, sí, hubo un tema de gestión ambiental, que venían con directrices, nos dieron un manual, tuvimos que hacer un curso, tuvimos que, yo tengo cabañas, y por el tema de las cabañas, ver si se podía mejorar o cumplimentar ciertos aspectos. Por suerte califiqué bien el tema de las cabañas porque tenían una ubicación o una orientación donde tenía aprovechamiento solar. Bien. ¿Viste? Y bueno, el tema también climático, el tema, bueno, después empezamos con el tratamiento de agua, el tratamiento de residuos, todo eso donde le fuimos agregando. Sí. Pero eso era muy positivo y muy bueno, y lamentablemente en la zona éramos pocos. Y estoy hablando de turismo. Claro. Yo estoy en Los Molles éramos 3, y por ejemplo, Merlo eran 17. Ah, claro. ¿Entendés? Y eso a mí, digo, la pucha, ¿viste? Era una cosa tan importante, porque, a ver, a la vez te genera ahorro, porque estaba el tema de mejoramiento en el tema de los grifos, donde tenés con aireadores, donde tenés más, como es el tema del agua, del aprovechamiento y todo. Claro. Y vos decís el tema de lluvia, todo, nadie estaba. Mira.
¿viste? Digamos, 17, éramos, sí, 20 y pico en total que éramos de todo el corredor. Pero a mí me daba vergüenza. Ah, ¿Viste? Me daba vergüenza por la falta de participación. Claro. ¿Viste? Y en algo que es aprovechamiento. y lo que dijiste vos también, el ahorro que se genera también. Obviamente. Porque uno lo piensa... Es una transición también, no es hacer todo de golpe o cambiar toda tu estructura de golpe, No. porque sabemos que es prácticamente imposible para la mayoría. Hay por ahí personas que se lo pueden permitir y está genial y lo apoyamos y le aplaudimos. Pero el que no se lo puede permitir hacerlo tan de golpe, tan drástico, transición, de a poco. Yo estoy siempre con el tema de energía solar Ajá. y eólica, que acá tenemos mucho tema de vientos y aprovechamiento, todo eso, que bueno, estamos viendo, a veces se acerca los valores a lo que uno puede hacer, Claro. ir mejorando de a poco eso. El tema de termotanques solares para aprovechar y bajar energía eléctrica. Eso. Hace unos años había puesto un planteo también de generar pueblos verde en ese momento, le decía. Sí, sí, sí. En donde había hecho un planteo todo muy fácil, en donde se hacía un tipo de financiación, en donde los comercios absorbían la tasa de financiación de los privados. Claro. Entonces, todas las casas iban a tener, por ejemplo, termotanque solar. Y los demás iban a pagar en, ponerle 12 cuotas fijas, el interés a 12 cuotas iba sobre las cuotas de los comercios y cabañas y todo lo que sea comercial. De esa manera cerraba. Esto Claro. no era que lo había inventado yo, porque soy un cerebro, sino al haber andado por otros lugares, justamente me encontré en un pueblito de Córdoba Ajá. que habían hecho eso. Y me llamó, copié. Pero de eso se trata, Claro. de eso se trata, de traer y adaptar ideas que ya Claro. están por ahí en el mundo, inclusive en nuestro país, no nos tenemos que ir tan por afuera. eso, ¿viste? Y era una idea muy buena que lo habían hecho con el Bancor, qué sé yo, todo Ajá. el tema del sistema de financiamiento y vos decís, y generás, y eso lo que lleva es a copiar también, porque vos llegás a un pueblito y ves que hay todo termotanque solar, que hay todo, y te llama la atención, te llama mucho la atención. Claro. ¿Viste? Yo lo veo sobre todo con los turistas que llegan y ves que vos haces separación de residuos y vos ves que se pliegan a hacer lo mismo. Claro. Y por ahí te preguntan, che, ¿esto dónde va? ¿Qué corresponde? Y vos decís, la pucha, bueno, viste, llama la atención y atrae a que se Claro. puede hacer las cosas bien todavía. Por supuesto que sí, Juanjo, y es eso, como decíamos hoy, no hacerlo porque lo leo en un libro o porque alguien me lo dijo, lo estás viendo como Juanjo en sus cabañas tiene la separación de residuos, lo va haciendo, alguien lo ve, alguien se copia, ¿no? Claro. Porque también somos eso, ¿no? Seres que vamos copiando lo que vamos, actitudes y que vamos viendo. Qué mejor que copiarnos de las buenas Obviamente, actitudes. Así que ahí está. Bueno, esto es una herramienta más, ¿no? Lo que plantea y propone la Casa CONICET. Es otra de las patas que nos faltaba con el comentario de la profesora. Ahí está. Bueno, esta es una pata Claro. que viene tal cual. El tema de construcción y todo, sí. Sí, turismo y construcción son, y si no lo atendemos desde ya, Claro, no, es que... a ver, va a seguir arrasando. alimentos, todo se relaciona, todo. ¿viste? Todo. Tenemos que tocar en todos y que todos tienen que intervenir porque si no es toda una cadena. Y me quedé pensando con lo que dijiste hoy, que estamos todos como separados. ¿Sí? ¿Sí? Y no es la idea porque sabemos que A por ver. separado nunca nos llevó. Vos sabés que en alimentos están haciendo las cosas mal, qué sé yo, y se deja. Desde los envoltorios, desde el producto, desde los insumos que están llevando para el tema de economizar y todo. Y vos ves que en cada sector ¿Tiene hay algo algo? que está mal. Hay algo que está mal. ¿Viste? Que es un tema de economía, y sí, obviamente que sí, pero bueno, ¿por qué tenemos que dañar el medio ambiente o nosotros mismos? Exacto, sí. Bueno, vamos a seguir apoyando esa idea, Juanjo, y seguir trayendo, ¿no?, a esta mesa también profesionales y Sí. para también que nos cuenten cómo podemos colaborar desde cada uno desde su punto, como ciudadano común, como profesional de la sustentabilidad medio ambiente, como constructor, como agrónomo, etcétera. Así que
Ahí estamos, entonces con el resumen de noticias. Nos vamos a una pausita más y volvemos con la próxima entrevista. Dale. Gracias. Seguimos en Vibra Verde. Muy bien, acá continuamos con el programa con Vibra Verde y bueno, fueron noticias también que nos quedaron y tras la conversación con Mónica también, con Juanjo hablando, ¿no? Acá en el bloque. Seguimos sufriendo. No, y sí, porque es como planteaba Mónica, ¿no? El llamado a la reflexión Sí. y al hacernos preguntas. Entonces empezamos a hablar de turismo, nos fuimos a los recursos de agua, ¿no? Con Juanjo. Es que se mezcla todo. Está todo si no está todo relacionado, está mal. Claro, claro. Es que es transversal, es algo que traspasa ya o una materia u otra. Sí. Afecta a todo y, como decía, tiene que estar relacionado con todo. Así que, Lo tengo conectado sin imagen. ok, bueno, vamos a A ver si ver. está. Estamos esperando, les comentamos, estamos esperando a Nico que se termine de conectar. Ahí está. Acá por Zoom. ¿Ya está? Ahí está. Está con audio, video, todo. Todo. Muy bien, entonces lo hacemos pasar, ¿sí? Ahí estamos. Nicolás, bienvenido a Vibra Verde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien por acá. Bueno, el licenciado Nicolás Lodeiro Ocampo es fundador y actual director ejecutivo de la red Yaguareté. Ya estuvimos conversando, le estuve contando a la gente que te íbamos a tener también el día de hoy para hablar de este majestuoso animal, ¿no? Bueno, así es un animal majestuoso. Imponente también, uno de los más imponentes de Argentina, diría. ¿Cómo, Nico, para empezar, ¿no? Y que la gente te empiece a conocer también, ¿cómo nació este amor por los yaguareté? Porque pura y exclusivamente estás con la conservación, ¿no? De este animal. Desde chico siempre me gustaron los animales y en particular los depredadores. Y dentro de los depredadores también en particular los grandes felinos. Y bueno, el yaguareté siempre estuvo ahí dando vueltas, a pesar de que yo soy un tipo criado en la ciudad. Uh-huh. Pero sobre el final de la primaria nos fuimos a vivir a Chipolete y a Río Negro, de donde yo digo que soy, porque ahí se forjó mi corazón, ¿no es cierto?, Ajá. en esa edad. Y vivíamos en el borde de la ciudad y bueno, siempre en contacto con la naturaleza, y eso, bueno, me marcó mucho. Obviamente ahí no hay yaguaretés ni nada que se le parezca, pero bueno, una foto que vi una vez en un afiche que había de parques nacionales, Sí. me voló la cabeza y me quedó, hizo fuerte impacto en mí, pero bueno, muchos años más tarde, imagínate que ahí tendría 12, 13 años, mucho más adelante en el tiempo, ya ni me acuerdo cómo, ¿cómo se llama? Me volví como a vincular con el yaguareté, con el nacimiento de Internet, Uh-huh. porque la red nació con Internet, y a partir de ahí, bueno, se armó toda una cosa que nunca imaginamos que podría ser lo que es hoy, 25 años después, o sea, casi un cuarto de siglo, bueno, casi no, un cuarto de siglo después, involucrado 100%. Hoy mi vida tiene que ver con el yaguareté, todos los días de mi vida están marcados, están mezclados con el yaguareté todo el tiempo. Todo el Claro. tiempo. Así que terminé dedicando mi vida al yaguareté en un montón de aspectos. De hecho, nosotros estamos sentados acá porque con Beto Nigro, que es uno de mis compañeros en la red, es mi compañero, digamos, de 25 años en la red. Hicimos un libro, Uh-huh. que era fundamentalmente el libro que nosotros nos hubiese gustado encontrar en una librería, pero no estaba, y entonces un día dijimos, bueno, hay que hacerlo. Bueno, claro. Lo hicimos, y estuvimos el sábado pasado ahí en la sede de la fundación,
invitados por Laura, dando una charla sobre el libro, contando, y bueno, se hizo una charla re linda, estuvimos como 2 horas y fue charlando con la gente sobre Yaguareté, que es un tema interminable, impresionantemente interminable. Así es. Bueno, felicitaciones por el libro y gracias por la copia que nos dejaron firmado y todos los dos. Está Bien ya merecida. obviamente en la sede. Cuando vaya por Buenos Aires espero que visitar la sede y poder leerlo, pero sí, alucinante libro. 500 páginas más o menos, ¿no? Tiene... Sí, 496, no nos avivamos de... El final fue tan vorágine que no nos avivamos de ponerle 2 páginas más. Claro, para que queden 2 hojas más para que queden 500, pero bueno, mirá que teníamos fotos para meter de todo, pero la verdad que, mirá, 5 años estuvimos cuando empezamos, desde que empezamos hasta que terminamos, porque, bueno, todo cambia, nuestro día a día es un día a día súper movido, porque siempre hay cosas con el Yaguareté, siempre, todo el tiempo. Hay muchas aristas y nosotros nos metemos en todos, donde haya algún tema con Yaguareté, nosotros nos metemos, entonces siempre hay algo nuevo, siempre hay un problema, siempre hay algo lindo, siempre hay algo complicado, y bueno, y el libro se empezó a hacer además, como era el libro que nosotros queríamos encontrar y no encontrábamos, quedó a imagen y semejanza de lo que querían. Páginas. Además el formato es grande, es un libro grande, pesa 2 kilos, es enorme, y cuando lo terminamos dijimos, y ahora, claro, ahora hay que imprimirlo. ¿Y cuánto sale esto? Y bueno, nada, fue otro problema más, porque era invendible. Pensá que lo terminamos además a fines de 2023. ¿Cuándo fue el cambio de presidente? 23. Sí. Con lo cual, nada, estábamos en una situación que era... Sí. Cada día era diferente. Como el Yaguareté, cada día en el país te encontrabas con algo distinto. Sí. Claro, tal cual era, tal cual. Y nada, hasta que bueno, como todo, es fiel a cómo es nuestro estilo, como somos nosotros, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que en un aspecto muy grande somos resolvedores de problemas, ¿no? Porque buscamos encontrar soluciones justamente a problemas que muchas veces quedan en las conversaciones, en las charlas y en la rumia que lleva a la extinción, básicamente. Y bueno, el libro salió, y encaramos varios caminos hasta que uno salió bárbaro, y estamos, nada, la verdad que felices. Cuando el primer día que lo vi, yo que lo agarré, ¿viste cuando dicen, cuando Maradona decía la Copa del Mundo, dice, yo sé cuánto pesa? Bueno, el libro, cuando lo veas vas a ver lo que pesa, es impactante cuando vos lo agarrás y pesa. Así que, pero nada, la verdad que es completísimo, tiene de todo, y así todo dejamos cosas afuera, ¿no es cierto? Porque el mundo Yaguareté es tan grande, que quedaron cosas afuera que teníamos y bueno, nada, un momento nos miramos y dijimos basta, porque esto tiene que terminar de una vez, ¿viste? Así que bueno, veremos si en algún momento hay una segunda edición. Claro. ¿Cuántas páginas carga ese pobre libro? ¿Cuántas páginas más? Sí, bueno, Lau de hecho nos iba haciendo como pasando el libro así con las hojas, la cantidad y como vos decías el tamaño, alucinante la verdad, que llama la atención también, tanto para el que, bueno, es amante de los yaguaretés, por supuesto, para científicos, para conservacionistas, para público general también, público curioso, tal vez, para conocer, y comentaban eso, ¿no? Que tiene ese lenguaje para cualquier tipo de público. Que en un libro no es fácil de encontrar. Nosotros somos así, nosotros somos aptos para todo público, claro, ¿no? Siempre nos gustó ser así, y bueno, y el libro claramente es así. Si viene un científico, va a encontrar información precisa y en algunos casos súper precisa, súper detallada, y si viene alguien que le gusta mirar, va a encontrar fotos, mapas, dibujos e información así a mano, también para verla. Si el que es naturalista le va a copar. Mira, el otro día en la charla del sábado, los primeros en caer fue un matrimonio con un chico de 11 años
León se llama, que ya venía con su libro, que lo habían comprado, porque lo pueden comprar por internet de todo el país. Ajá. Y León, nos veíamos reflejados con Beto y le decíamos, qué suerte tenés vos de tener este libro a tu edad, lo hubiésemos matado por tener este libro a tu edad. Casi que no habían fotos cuando nosotros teníamos tu edad, ni sabíamos dónde habían yaguaretés, ¿no es cierto? Porque ahí se hablaba del impenetrable, que parecía que era, no sé, un lugar donde no se podía estar, y no había nada, con lo cual, y este chiquito no solo vino a la charla y se escuchó toda la charla, después nos escribía por Instagram, sino que tenía el libro con un señalador y nos decía, voy por acá, ¿no es cierto? Lo iba leyendo de la manera que lo hubiésemos hecho nosotros a su edad, así que la disfrutamos porque en el fondo eso es lo que más nos gusta, ¿no es cierto? De ver que a otro le encanta, o vemos los comentarios, las reseñas que ponen en Mercado Libre, lo vendemos por Mercado Libre por una cuestión que es súper ágil y súper fácil para nosotros, y las reseñas son todas buenísimas, más allá de lo que uno escucha o que nos dicen en privado, y bueno, en definitiva, la verdad que coincidimos, porque nosotros, está mal que lo digamos, pero el libro está espectacular, nos encanta, y bueno, en realidad lo hicimos así porque así nos encantaba, ¿no es cierto? Pero si te gustan los yaguaretés, la verdad que el libro tiene todo, y tiene imágenes, mira, tiene más de 600 imágenes. Wow. La verdad que todas las fotos que pedimos a todo el mundo, que le pedimos fotos, nos dieron fotos, hay fotos de todo, inclusive hay un capítulo de los felinos de Argentina, que Argentina es el país del mundo que más especies de felino silvestre tiene después de la India, o sea que tenemos, y hay fotos de todo, hay fotos de todas las regiones donde hay yaguaretés en Argentina, el libro termina dividiéndose en 3 partes, que no fue planificado así, pero a medida que lo fuimos haciendo, es más, un día Mariano Massariche, que es el diseñador, ¿no? Que no es cualquier diseñador, es un chico que él es naturalista desde hace 30 años como nosotros, tiene experiencia, conoce de fauna, con lo cual hizo un montón de aportes él también como diseñador, y en un momento nos dijo, che, acá pareciera como que hay 3 partes grandes, y así fue que lo dividimos, ¿no? Que la llamamos Vida, Leyenda y Esperanza, y lo pusimos en el título, porque justamente la primera parte, que es vida, es lo que vos quieras saber de yaguareté, va a estar ahí, ¿no es cierto? De yaguareté, inclusive están esto que decía, los felinos de Argentina, los grandes rugidores como el yaguareté de otros continentes, y todo lo que vos quieras saber de biología y toda la cuestión técnica y hasta anécdotas y cosas de yaguareté, está ahí. La segunda parte le pusimos leyenda porque es toda la relación del yaguareté con el ser humano, ¿no es cierto? Desde los primeros americanos hasta el día de hoy, pasando por la masacre de la que fue objeto hasta años recientes, y todavía quedan algunos resabios, pero con unas generaciones nuevas que desde hace unos 30 años empezamos a querer defenderlo y a protegerlo, y bueno, hoy estamos en el paraíso comparado con 30 años atrás, ¿no es cierto? Pensá que 30 años atrás todavía se los cazaba para ser tapados. Así que estamos en el paraíso, más allá de que a veces todavía nos encontramos con cosas y no está nada garantizada su supervivencia, pero estamos muy avanzados, muy avanzados. Y la última parte, que se llama Esperanza, damos toda nuestra visión sobre la situación actual del yaguareté en las distintas, nosotros llamamos líneas de acción, ¿no? Porque fue como fuimos ordenando nuestro trabajo a través de los años, fundamentalmente de alguna manera dividiendo o poniendo el acento en cada una de las amenazas que enfrenta a la especie y que tenemos que resolver, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? En la conservación de ambientes, la convivencia del yaguareté y las personas, la cacería y comercialización, la mitigación de atropellamientos en ruta, el monitoreo poblacional, y bueno, y ahí damos toda nuestra visión de cada uno de esos aspectos en cómo está hoy y lo que nosotros creemos o opinamos y queremos que se haga para el futuro, porque bueno, también estamos grandes, entonces hay que empezar a dejar por escrito, ¿no es cierto? Porque después internet desaparece todo, el día que no lo moves más desaparece, pero bueno, este libro está quedando,
y para nosotros es una alegría. El otro día, las charlas que hacemos son todas distintas, ¿sí? Muchas veces depende del público que hay, de un montón de cosas, y el otro día fue una charla muy linda porque con el libro abierto íbamos hablando justamente de esta última parte, que es la de la esperanza, y entonces todos los que estaban ahí podían preguntar cuestiones o cosas relacionadas con el yaguareté, con distintas provincias, con distintas ecorregiones, distintos temas que hoy viste que todos nos cruzamos con algo en las redes, porque si estás con algo de animales, el yaguareté hoy está por todos lados. Así es. Y entonces hay también mucha desinformación o muchas cosas que por ahí se cuentan por arriba, y si vos te querés saber algo más, por ahí no podés encontrar mucho dónde. Así que fue una charla que estuvo fantástica. Claro, sí, o dónde encontrar o que sea verdadera, ¿no? También la información que estoy leyendo. Entonces, qué mejor que esta fuente como el libro, con certeza, ¿no? Te quería preguntar, Nico, sobre todo esto, que hablabas en esta última parte del libro de esperanza y su visión y lo que plantean a cómo se debería seguir conservando, protegiendo, que igual legado ya seguramente van a tener, porque el chiquito que fue con todo ese entusiasmo, seguramente que lo sigue en las redes y va a querer seguir aprendiendo más y más y dedicarse a eso. Pero leí, corregime por favor, que 250 ejemplares que hay, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo está en la realidad, situación? Es un número que hoy hay que reverlo, porque fue como un número, en realidad el único lugar, viste que hoy nosotros tenemos yaguaretés en 4 poblaciones, digamos, o subpoblaciones dentro de Argentina, ¿no? Hasta hace poco eran 3, pero tenemos la reintroducción del yaguareté en la provincia de Corrientes, que está siendo muy exitosa, y ya hay más de 40 yaguaretés, ¿no es cierto? Ahí hay un grado de certeza bastante alto, porque como han sido reintroducidos, muchos tienen collares, y hay un seguimiento bastante más preciso que en otros lugares, claro, porque de 0 es que van, pero hay yaguaretés que no están en el radar todavía, porque se reproducen, se mueven. De hecho, un yaguareté se fue hasta Paraguay, cruzó hacia Paraguay, otro llegó hasta Entre Ríos, o sea, son bichos que se mueven mucho. Pero después tenemos una población en las yungas de Salta y Jujuy, las selvas de montaña, después en el Chaco Central, digamos, que sería el centro de Chaco y Formosa, centro oeste de Chaco y Formosa, y el Chaco salteño, que muy poco conocido para la mayoría de los argentinos. Más de la mitad de la provincia de Salta es Chaco seco, claro, y ahí todavía quedan algunos yaguaretés. Y después en Misiones, que es por ahí el lugar más conocido, que más ha abrazado el yaguareté popularmente, que todo el mundo sabe lo que es un yaguareté, y entonces en Misiones fue donde se empezaron a hacer algunos estudios para contar o calcular, estimar cantidad de ejemplares, y el resto fueron todas estimaciones medio a ojo. Nos incluimos, nosotros se hacían así antes esas cosas, así que hoy probablemente tengamos más, porque además hay que contar, supongamos, 50 yaguaretés que no estaban antes, claro, que no son los de Corrientes. Claro. Así que, pero digamos que vamos a coincidir en general la mayoría de los que estamos en este tema, en que hay alrededor de 200 y pico, 300 yaguaretés en Argentina, pero que no están todos juntos, claro, ¿no? Tenemos 40 acá, 80 allá, 20 acá, 80 allá, ¿no es cierto? Entonces, es un número referencial, digamos, que claro, lo que te dice son pocos. De hecho, ya es momento de empezar a estipular y además medir el riesgo de cada subpoblación por su cuenta, porque vos decís, sí, vos pensás, a nivel mundial el yaguareté está declarado una especie vulnerable, sí, pero en Argentina está en peligro crítico de extinción, ¿no es cierto? Ahora, en Corrientes no es lo mismo que en Chaco, claro, y Formosa. En Corrientes está la población creciendo, que viene a ser reintroducida y tiene un futuro con todas las luces, pero en la región chaqueña, digamos, original, donde había yaguareté, porque acá no había hace un tiempo, es región chaqueña también, pero en Chaco y Formosa
la cosa es mucho más complicada, ¿cierto? Ni hablar en el Chaco salteño. Y en Misiones, lo mismo. En el norte de Misiones está muy bien, pero cuando empezás a bajar hacia el centro, empezamos a tener ausencias preocupantes de varios años, que todavía no podemos llamar extinciones locales, pero son ausencias que prenden la luz roja de alerta, y acá viene la gran cuestión, ¿no es cierto? Es, ¿qué se hace ante cada una de las amenazas? Y ahí nosotros vemos, en muchos casos, un retroceso importante y una ausencia importante de los organismos responsables del Estado, ¿no es cierto? Provinciales y nacional, en distintas aristas, ¿no? Pero en líneas generales vemos eso. De hecho, nosotros actualizamos el año pasado lo que para nosotros es el área de distribución del yaguareté en la región chaqueña argentina, porque hoy está en la provincia del Chaco limitada casi a la zona del río Bermejo, ¿no es cierto? Ya hacia el sur no, Santiago del Estero desde el año 2013 que no hay registros documentados de yaguareté, con lo cual la especie no podemos declararla extinta todavía ahí, pero va camino a, porque no hay ninguna acción que esté haciéndose para revertir eso, como se hizo, por ejemplo, en Corrientes, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en estos lugares de Misiones que te digo, donde estos retrocesos de presencia de yaguareté en algunas áreas no están siendo abordados de ninguna manera permitan pensar que la especie va a volver. Hoy por hoy, con la situación que tenemos en Argentina, la especie difícilmente no vuelve por sí misma. ¿Por qué? Porque la principal causa de muerte de yaguareté es la cacería. Sigue siendo la cacería, y fundamentalmente la cacería por represalia de que el yaguareté se alimente de animales domésticos, que es algo obvio que va a ser un yaguareté. Por ejemplo, no es precisa esa información que dice si hay presas naturales, el yaguareté no come vacas. Si hay vaca, el yaguareté 99% que se las va a comer, va a intentar, porque es una presa fácil y grande. Claro. Y después la cacería por diversión, que existe, y no es solo gente, viste que hay un mito que dice, nos reímos después de tantos años de experiencia, ¿no? Claro. Pero cuando publicamos alguna foto de un yaguareté muerto, la gente se imagina que son millonarios, que fueron en su 4x4, entonces le empiezan a decir que por su complejo de inferioridad, que no sé qué sé yo, y la mayoría de los casos no son así. Claro. La mayoría de los casos es gente que vive en zonas rurales y que el yaguareté se le acerca, le mata un perro, le mata una vaca, le mata unas cabras y la gente lo mata. Entonces, la gran cuestión que nosotros planteamos hoy es que tiene que haber en Argentina un plan de convivencia entre el yaguareté y las personas, si no va a ser muy difícil que el yaguareté pueda sobrevivir en todas las zonas donde todavía está hoy, ¿no es cierto? Claro. Por esto, que es el yaguareté genera, el lugareño dice normalmente, me hizo un daño porque me mató una vaca, me mató una oveja, me mató un caballo, me mató los perros, o me da miedo que esté cerca de mi casa, y bueno, lo mata. Esto sigue pasando, ¿cierto? Que también es lógico, ¿no? Ese miedo que tienen en este caso estos lugareños, pero también entiendo que hay mecanismos para que se pueda evitar. Desde ya la matanza por represalia, ¿no? Sí, seguro. Yo digo que la única situación en la que nosotros tendríamos que aceptar la muerte de un yaguareté es si atacó a una persona y la persona se defendió, ¿no es cierto? Claro. Ahora, no sé si ustedes se enteraron, hace unas semanas una yaguareté en Misiones, cerca de Puerto Iguazú, que hace rato venía acercándose a casas, fue filmada por una cámara de seguridad en el patio de una casa, ¿no es cierto? Y yo hablé con familiares de la gente que vive ahí y estaban cagados hasta las patas, porque un hijo de 10 años que va al colegio solo, ¿quién estaría tranquilo si un yaguareté estuvo en el jardín y le comió un perro? ¿No es cierto? Y no era la primera vez, además venía ya. Pero, por ejemplo, nosotros lo que planteamos ahí es que ahí las casas llegan hasta el borde de la selva. Claro. En una zona que antes pertenecía a una reserva militar que hay ahí, ¿no es cierto?, que tiene mucho yaguareté. Nosotros hacemos monitoreo con cámaras ahí desde el año 2016, hay mucho yaguareté, y no hay ninguna división. Entonces el yaguareté va caminando por la selva y llega hasta una casa que tiene, por ahí la casa tiene
pileta, juegos, ¿entendés? Una casa, si ustedes agarran el Google Earth, miran, busquen Puerto Iguazú, la parte del sur, y lo van a ver. Y por ejemplo, esos lugares hay que hacer medidas de manejo de los parques, porque es un parque provincial y una reserva militar que dan una figura de reserva especial. Hay que, por ejemplo, instalar alambrados para que los animales no puedan salir alambrados olímpicos, como tiene el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, y como hay muchos cotos de caza, tienen esos alambrados de 3 metros, justamente para que los animales que tienen para cazar, los ciervos, esos no salgan, y para que no entren los pumas. Yo los he visto en Patagonia. Entonces, casi todos los problemas, entre comillas, tienen soluciones satisfactorias, ¿no es cierto? La cuestión es si se implementan y qué resultados tienen, y nos enteramos de los resultados. Porque en este caso, por ejemplo, se capturó a la hembra. Cuando se la captura se dan cuenta que tenía 2 cachorros de menos de un mes. Claro. Y se la lleva a otra zona de selva, y bueno, no sabemos qué va a pasar con los cachorros, no sabemos qué va a pasar con la hembra. O sea, ahí empieza a ver, viste, cuando hay poca información uno empieza a dudar, no sé por qué no está todo arriba de la mesa. Bueno, dudamos, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros es lo que vemos que está faltando hoy. Yo te diría, en mi opinión, el sector privado, las ONGs, han sido las que más han impulsado la conservación del yaguareté históricamente, con altibajos obviamente, pero hay organismos del Estado que tienen la capacidad y han hecho aportes sustanciales, parques nacionales, en Misiones el Ministerio de Ecología de Misiones, hoy para nosotros en un momento muy malo, con una gestión muy mala, pero históricamente muy buena, clave, y tenemos en otros lugares donde han habido avances en ese sentido, pero todavía nosotros no podemos decir el yaguareté está a salvo en Argentina. Claro. Bueno, yo creo que ese capítulo de esperanza que tienen en el libro, y imagino que lo que nos contaste ahora está también plasmado ese futuro, ¿no? Y realmente cómo lo piensan ustedes y las soluciones que brindan, como una de las que nos comentaste. Pero para la persona que nos está escuchando, que viaja en ruta, ¿no? Que por ahí el yaguareté no es su animal favorito, pero quiere contribuir a por lo menos no hacerle daño, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos dar, Nico? Bueno, como te dije, hay varias ONGs. Nosotros somos una expresión de la sociedad civil que alguna vez nos juntamos porque nos gustaba el yaguareté, y queríamos hacer expediciones para conocer lugares como las selvas de Baritú, que hoy son conocidas, pero hace 25 años no había ni fotos accesibles, y decidimos hacer algo que fue creciendo y sigue creciendo. Bueno, pueden o ser voluntarios de esas ONGs o hacer aportes. Yo mismo hago aportes a otras ONGs de otras temáticas de las cuales no me involucro como me involucro con el yaguareté, claro. Me gustan y apoyo. Soy socio de Boca, por ejemplo, también. Con lo cual, esas cosas, a veces un pequeño aporte ayuda muchísimo, y está bueno no esperar siempre que las cosas se resuelvan solas, ¿no es cierto? O esto que vemos a veces, estas noticias, está bueno mirar en profundidad porque a veces las noticias son, viste, hoy cualquiera con un celular hace un posteo, sí. Y bueno, parece muy lindo y después no es tan lindo. Nada, ser eso, no pensar que las cosas se arreglan solas, sino que muchas de las cosas que nos gustan pueden tener necesidades, y que podemos dar una mano apoyando, claro. Y sumar un granito de arena. Participando de alguna manera. Nico, bueno, vamos a dejar también en la grabación del programa, vamos a dejar las redes sociales de, Red Yaguareté, por supuesto, también para que ahí incursionen un poquito más sobre el yaguareté. Siempre están compartiendo también noticias e información. Vamos a dejar los datos del libro también. Qué mundo, la verdad, que el yaguareté. Ahora se me vienen imágenes de las que vi mientras preparaba tu nota y demás, y lo que comentábamos con Lau del sábado.
esas imágenes realmente que claro, que uno le dice, no, sí, un felino y que si me encuentra ahí me va a matar, pero si te pones a mirar, ¿no?, en esas fotos que ustedes tienen, esa cara, esos ojos, ¿no?, que están diciendo, convivamos. Convivamos. Mira, capaz que vieron ayer, salió justamente un video de un yaguareté que filman en un lugar en Corrientes, y que lo filman en un camino, y si lo ven, lo van a ver en las redes porque está en el portal, creo que es San Nicolás, de los Esteros Liberá, y cuando el yaguareté ve a la persona que lo está filmando con un celular, fíjense la actitud, el yaguareté enseguida se agacha y se empieza a ir, porque no tiene interés en las personas. Claro. Si no tenemos ningún ataque de yaguareté, el último ataque fatal de un yaguareté a una persona es en la década del 80 en Formosa, porque lo intentaron cazar y el animal se defendió, ¿no es cierto? Por suerte, no es un animal que ataca a las personas, ¿no es cierto? La yaguareté y puma, aparentemente, hay algunas hipótesis que son bastante razonables, evolucionaron sin el ser humano en su tierra, ¿no es cierto? A diferencia de leones, tigres y leopardos, que evolucionaron con el hombre, y de hecho todos comen hombres, ¿no es cierto? Claro. Muere un montón de personas en África y en Asia por leopardos y por tigres y leones todos los años, y en cambio acá no. ¿Hay incidentes? Sí, hay incidentes y han habido muertos, ¿no es cierto?, por ambas especies, pero pensemos que el puma, bueno, hoy está en expansión, ¿no es cierto?, igual que el leopardo, a diferencia de los otros grandes, y tenemos pumas muy cerca de las ciudades, y no es un animal, no son animales que estén buscando a las personas para comérselas. Obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Pero no son animales que, ya te digo, no tenemos un problema de que nos comen los yaguaretés o nos comen los pumas, ¿no es cierto? De hecho, los perros nos matan mucho más que ellos. Bueno, los perros domésticos matan personas todos los meses, pero bueno, son cosas distintas, ¿no? Porque la presencia de un gran depredador genera miedos. Nosotros somos una especie que se salió de la cadena alimenticia, digo yo. Entonces, no es lo mismo. Nos morimos de un montón de otras formas, chocamos, nos matamos, un montón de otras maneras, pero no nos come nadie, ¿no es cierto? No somos comida de ninguno, como son en general los animales. Pero bueno, por suerte, no pasa con yaguaretés y con pumas. Mirá, yo desde el año pasado organizo excursiones a Brasil, al Pantanal, para ver yaguaretés. Hay una zona que esto está muy desarrollado, de hace décadas que no los cazan, entonces hay muchísimos yaguaretés, casi 7 veces más que lo que hay acá en los lugares donde más hay yaguaretés, ¿no? Y además se pueden ver, y nunca hay un problema, nunca hay un incidente, no han habido, y yo te puedo asegurar que los yaguaretés viven ahí al lado donde vive la gente, ¿no es cierto? Todos con cuidado, todos con respeto, pero no es un animal que, o sea, eso no se podría hacer nunca. Por ejemplo, yo he estado en África y con los leones no se jode, no hay forma, no podés estar como estás acá, porque si no, sos parte del menú, es así. Vi esos videos que comentabas cuando se acercaban, ¿no?, con las embarcaciones, y el yaguareté inclusive da marcha atrás y se va tranquilo, como diciendo, no sos de mi interés, pero tampoco quiero que estemos cerca, ponele, y se va. Sí, ahí inclusive, bueno, hay que ver, es un lugar distinto al resto, digamos, ¿no? Porque esta interacción no existe en otros lugares. Hay lugares donde ya se empiezan a ver yaguaretés, está pasando en Corrientes. Probablemente en unos años sea más fácil cuando los yaguaretés empiecen a dejar ser vistos y no se vayan, como el video que yo te decía de ayer, que el yaguareté, cuando se da vuelta y ve a la persona, se agazapa y se va. No quiere que lo vean, no le gusta, ¿no es cierto? Pero bueno, allá es otra cosa, y ya te digo, es una industria que si alguien mata un yaguareté, la gente ahí lo mata, porque todos viven, hay toda una industria que vive de eso, y van turistas de todo el planeta a ver yaguaretés, porque ya te digo, es muy fácil, es muy accesible, y bueno, es así. Acá esperemos que, bueno, que pueda generarse eso en los Esteros Liberá, en el Impenetrable,
que son lugares donde la fauna, como son lugares más abiertos, la selva es distinto, en la selva en general no se ven animales de forma directa. Pero bueno, sí, es un animal impactante, ya te digo, ver en Pantanal, Guarafrí, por ejemplo, vimos 22 avistajes de yaguareté, tuvimos, es una cosa impresionante, impresionante. Es impresionante para mí, imagino para vos que inclusive, bueno, tenés tatuado, ¿no? Lo llevas en la piel, las manchas. De yaguareté. Así es. Nico, la verdad que gracias por la entrevista, por el tiempo. Les deseo todo el éxito con el libro. Vamos a dejar esa información también con la grabación del programa, ¿sí? Dale, nuestras redes, en todas las redes nuestras redes son en todas las redes Red Yaguareté. En Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y la página es redyaguareté.org.ar. Y ahí en todas nos pueden contactar por los diversos temas que quieran, y el libro se puede conseguir en todos esos lugares, y se manda a todo el país. Así que, bueno, el agradecido soy yo, una vez más, que nos den una mano para difundir y pasar un lindo rato, así que y estamos en contacto permanentemente. Seguro, Nico, y más que bienvenidos para un próximo encuentro acá en Vibra Verde. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, que tengas buena tarde. Igualmente. Bueno, yaguaretés, ¿no? Qué lindos animalitos. Sí. La verdad, imponente, sí, real. Bueno, vamos a una última pausita, Juanjo, y volvemos con el último bloque. En Vibra Verde nos encanta escucharte. Envíanos tu WhatsApp al 2664747073. Tu opinión nos interesa. Vibra Verde. No te vayas, ya regresamos. Vorterix. Seguimos en Vibra Verde. Muy bien, último bloque del programa Vibra Verde. Nos quedan poquitos minutos nada más del programa, así que, bueno, solamente quería compartir unos videitos que nos compartió Alberto Archimede del Colegio Almafuerte. El viernes 17 fue el Reza Jóvenes en Movimiento, ese congreso que se hace 5 años. Los chicos participaron, obviamente, y nos compartieron algunos de los videitos con los proyectos que están haciendo de microbasurales en las ciudades. Ahí estamos viendo. El martes que viene seguramente nos visiten nuevamente los chicos del colegio, así que qué mejor que nos van a contar ellos en lo que están trabajando, en cómo fue la experiencia en este Reza Jóvenes en Movimiento, para seguir contagiando, ¿no? Justamente a los jóvenes. Están más cerca de lo que pensás y aunque no los veas, pueden perjudicarte. Un microbasural es la acumulación ilegal de residuos que se forman a partir de que las personas tiran residuos y basura en veredas, descampados o lugares públicos porque les parece más cómodo o barato. Lo que no tienen en cuenta es el daño que provocan a, por ejemplo, el señor Sánchez que vive en esta vereda, o nosotros que vamos al colegio a una cuadra y pasamos por acá todos los días. Cuando hablamos con los vecinos nos dicen que las causas qué son lindo, falta de educación Juanjo, ambiental, ¿no? la poca ver a preocupación, los chicos la falla en la tan recolección de involucrados. residuos. Es y las que es consecuencias son sencillo, plagas, ellos malos absorben olores, todo. contaminación y Tenemos pérdida que de valor darle de para sus que ellos propiedades. absorban. Como El nosotros también joven nos absorbe afecta, todo. decidimos ser parte de la Así es. solución. Y Por eso diseñamos una app la que voluntad, permite a pero los vecinos geocalizar, bueno, también esta fotografiar herramienta que y están emitir mostrando una ahí alerta, la que inventaron, que página de la crearon, que municipalidad. pusieron al servicio Para que de tomen todo acciones un de pueblo, limpieza un barrio, en la una zona ciudad, De esta manera se da sin aviso esperar de nada a cuál es cambio el más problema que y se puede que hacer se un use con seguimiento de la conciencia, limpieza. ¿no? Nosotros ya Para empezamos a hablar con los ayudarnos vecinos, entre las todos, autoridades básicamente. locales, y pensamos muchas soluciones Así para que el bueno, problema. el martes que viene los Para volveremos a tener con nosotros en otro encuentro. Así que bueno, ansiosa también por volver a escucharlo, ¿no? Como decíamos con Juanjo, absorben, son nuestro futuro, son quienes van a
seguir, ¿no? con este camino de hacer las cosas bien, que se puede hacer las cosas bien. Es verdad, por supuesto, no todo es color de rosa y vamos a tener desafíos, vamos a tener por ahí herramientas que nos van a costar obtener y demás, pero se puede hacer, se puede lograr. ¿Por qué? Porque trabajando en conjunto, en colaboración, integrando todos los ámbitos de una sociedad, se puede tener. Hay ejemplos, no solamente en Argentina, en otros países, en otros lugares, que justamente interactuando y accionando en conjunto se puede lograr cosas muy buenas. Así que así será el martes que viene. Los esperamos a los chicos de Almafuerte. Juanjo, gracias por la operación y la compañía del día de hoy. No, por favor, un placer como siempre. Gracias, y nos encontramos el próximo martes a las 16 horas por Vorterix San Luis. Chau, chau.